Hola chicos, ¿cómo están? ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si meten a una pendejita fan de My Little Pony en un secundario de un barrio marginal lleno de villeros y de turros? Bueno, no se lo pregunten más, porque esa pendejita fui yo. Ella está buscando que la monte y la choque. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Si son una bodega que me aguante el choque. Si es el choque. Bueno, año 2015, comienzo el secundario. Yo era una pendeja de 12 años que acababa de salir de la primaria. Y mi hermana mayor ya me había advertido: no llames la atención porque te van a agarrar de punto. Que agarrar de punto básicamente es que te agarran como de blanco para burlas o para tomarte el pelo, para joderte o hasta para agredirte. Y yo, no, tranquila, nada que ver, no va a pasar nada, porque yo ya estaba con ese aprendizaje de la primaria. Que si quieren saber qué me pasó en la primaria, les dejo o en la descripción o en el comentario fijado el link a ese story time. Pero el punto era ese: yo ya me sentía preparada para todo lo que viniera. Arranco las clases con normalidad, yo mentalizada de que no tengo que destacar mucho en mi manera de ser, pero si alguien se me acerca a hablar, obviamente voy a ser simpática. Me llevé la grata sorpresa de que en mi clase había una niña con la que estuve el año pasado, es decir, el último año de primaria. Vamos a decirle Lu. Como Lu y yo ya nos conocíamos, naturalmente nos empezamos a sentar juntas y empezamos a hacer todas las actividades juntas. Éramos amigas, por más de que, bueno, por ahí no teníamos muchas cosas en común en cuanto a gustos e intereses, pero era mucho mejor que estar solas, y a su vez ella me daba como esa seguridad de poder interactuar con otras personas, porque ella sí tenía cosas en común con algunos más de la clase. Entonces, claro, cuando ella hablaba con otras personas, a su vez esas otras personas también hablaban conmigo porque yo estaba con ella. Y por más de que podía tener conversaciones amistosas con ellos, como que nunca se podía profundizar, porque claro, yo estaba con eso pendiente de no hables de las cosas que te gustan, solo limítate a reírte y a sentir. Y además, ¿para qué mentir? Esta gente no tenía nada que ver conmigo, no éramos ni remotamente parecidos en nada, porque ellos eran todos, en su mayoría, turros. Simplemente a mí los turros me asustaban. Y bueno, como les digo, yo era muy infantil. Justamente era un blanco fácil, pero yo lo disimulaba bastante bien. O eso creía yo, porque... acá viene la primera anécdota, chicos. Porque olvidé decirles que no tuve un solo agresor en la secundaria como fue en la primaria con Cande. ¡Tuve varios! Un día después del recreo me siento en mi mesa, alguien me toca el hombro, me da un papel doblado. Cuando lo abro dice: a la salida nos paramos de manos. Que pararse de manos, para los que no son de Uruguay, es básicamente pelearse, prepararse para una pelea. Y yo tipo... no entendía nada, boludo. ¿Por qué mierda alguien me estaba invitando a pelear? ¿Yo qué le hice a alguien? A nadie le hice nada. Miré para atrás y había una mina que me estaba mirando con una cara de bronca. Su nombre era Ono. Y me sacaba como 2 cabezas la mina, me acuerdo. En fin, que yo quedé medio inquieta. Estuve en la clase ahí medio nerviosa, pensando: pero de verdad, ¿qué le hice? Capaz se habrá confundido. Pero bueno, llega el recreo. Yo no quería que llegara ese recreo, pero ahí va la alcahueta con Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Vos me mandaste esto a mí? Y la mina: sí. Y le digo: ¿por qué querés pelear conmigo? Y me responde: ¿por qué te haces de la viva? Y le digo: ¿cómo que me hago de la viva? No entiendo, discúlpame. No, porque te haces de la viva, te haces mucho de la viva. Ese era su argumento para querer pegarme a la salida, que me hacía de la viva. Tipo, ¿qué mierda es hacerse de la viva? Yo ya me estaba enojando porque digo: no le hice nada. Estoy siendo súper cuidadosa con mis interacciones. ¿Qué mierda de lo que dije le puede molestar a esta? Y enojada por esta consternación de que yo sabía que no hice nada, le respondo: ¿qué querés? ¿Que me haga de la muerta? Y la mina se acaloró y me dice: ¿viste? A eso me refiero, te haces de la viva. Yo le digo: pero te estoy respondiendo nomás lo que vos me decís, que no tiene ningún tipo de sentido. Y seguía: porque a la salida te voy a cagar a palo. Y yo: no me vas a cagar a palo y yo no voy a aceptar una pelea contigo, mastodonta. Ay, Dios mío. Yo no estaba siendo irrespetuosa ni provocativa adrede. A mí me hubiera gustado no responderle de esa manera, pero me ganó la bronca de que no entendía qué poronga hice. Si yo sabía que estaba siendo súper cuidadosa con todo lo que decía y que hacía, cuidaba un montón mis palabras, buscaba no molestar a nadie ni que me agarraran de punto, porque yo ya sabía lo que era pasar bullying. Inclusive podía ser un bullying mucho peor, porque eran turros. ¿Qué podés esperar de un turro que no sea una puñalada si le caes mal? Ese era mi razonamiento de pendeja. Después de ese intercambio fui en fa a contarle a la Scripto, que es una autoridad de ahí de la institución, y él la llamó, habló con ella, no sé qué le dijo, y al final Ana no me pegó.
Pero aunque no hubo enfrentamiento físico, ella me enfrentaba mucho verbalmente. Siempre estaba como orbitando alrededor mío cuando estaba en algún grupo charlando y siempre buscaba como la manera de ridiculizarme o de hacerme que me calle. Re idiota. Un día estábamos jugando entre unos poquitos ahí al Charlie, que estaba muy de moda en ese año y yo no entendía. Y dije, Charlie Chaplin, estás aquí. Qué pelotuda, por Dios. Otro día tuvimos hora libre porque faltó un profesor. Y yo, chicos, como les digo, yo era muy infantiloide, muy pelotuda también. Ay, quieren ir a la biblioteca a contar historias de terror. Qué pelotuda. Y claro, con todos esos errores o esas propuestas de pendeja chica que hacía, Ana se me cagaba de risa. Y claro, no es que ella se burlaba amistosamente como se ríe cualquiera de algún amigo cuando dice alguna pelotudez. Eran risas y burlas con intención de ridiculizar, porque aparte ella como que incentivaba a los demás a que se rieran de mí también. Igual yo también me regalaba diciendo cada pelotudez. Al final, Lu, que se llevaba bien con Ana, me contó que lo que le había molestado a la chica esta fue como un cúmulo de cosas que en realidad eran pelotudeces que se tomó personal. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que yo no hablaba mucho, pero solamente me reía y asentía? Bueno, eso para Ana era que yo estaba haciendo falsa, digamos. Y chicos, yo me reía porque genuinamente no tenía nada para aportar a esas conversaciones. Y eran todas conversaciones de sí, vamos a la joda, vamos hasta las 3 de la mañana no sé dónde, vamos a fumar, vamos a tomar alcohol. Y a mí esas propuestas no me interesaban porque éramos todos, en su mayoría, pendejos de 12 o 13 años. ¿Qué mierda es esa edad hablando de eso? Y por más de que yo no estaba de acuerdo con esas cosas y no las iba a hacer, igual quería pertenecer a la conversación y por eso solamente aportaba a mí. Ay, sí. Eso para Anita era ser falsa. Igual sí, ahora que lo estoy viendo con retrospectiva, igual sí es medio falso, porque te estás riendo de algo que no entendés ni aprobás. Igual no era malintencionado, genuinamente yo no pretendía ser falsa, solo quería pertenecer, como les digo. Mientras estoy grabando me acordé de otra cosa que Ana dijo que le molestó de mí, de que yo supuestamente me creía la mejor y corregía a los demás. Esto lo dijo porque me acuerdo que una vez yo los había escuchado a la mayoría decir: ¿cuál haces? ¿Cuál haces? Es que eran muy turros, chicos. Y yo en su momento no entendía por qué lo decían así, porque está mal dicho. Y les decía, ay, chicos, no es ¿qué haces?, en vez de ¿cuál haces? Y bueno, todo eso fue muy mal tomado por Anita. Era una mina que manejaba aparte un nivel de violencia muy muy grande. Era problemática, como les digo, era repetidora de muchos años. Se nota que es un problema que debe traer de la casa, pero te soy sincera, los otros chicos no tienen que estar pagando por eso. Pero bueno, anda a pedirle regulación de emociones a un adolescente. Sé que no todos tuvimos el mismo privilegio de aprender a gestionar nuestra frustración y nuestro enojo de manera sana. Y también por otro lado es como, no sos un niño, sabes que lo que estás haciendo está mal. Esta siguiente anécdota no fue dentro de la secundaria como tal, pero fue con una chica que era de esa misma secundaria. Todo arranca cuando Lu festeja su cumpleaños en un restaurante. Entonces nos invita a mí y a 2 amigas más. A una le vamos a decir Ivana, la protagonista de esta historia, y la otra Antonella. No es muy relevante ella. Yo a estas 2 chicas, al igual que a Lu, las conocía del último año de la primaria, pero en secundaria a ellas les tocó en otro salón. Éramos conocidas las 4 y dirán, ay, pero ¿qué puede salir mal de eso? Va a estar todo piola si ya se conocen. No podrías estar más equivocado. En la planta baja del restaurante es donde la gente se sentaba a comer y ahí estaba la familia de Lu. Nosotras estábamos un piso más arriba, que era como una zona recreativa. Tenía, no sé, una mesita de billar, unos sofás, y nosotras 4 éramos las únicas clientas que estaban ahí. Después había también una empleada que era como la que cuidaba esa zona. Bueno, ellas se ponen ahí a hablar de sus cosas, de que si chicos, de que si me besé con de que este me detonó, que el otro día fui a una joda, no sé qué. Recordemos, 13 añitos las criaturas. Y yo, como no tenía nada que aportar a esa conversación, me fui a dibujar una Pinkie Pie. Al rato Ivana me va a buscar, ve lo que estoy haciendo y se empieza a burlar de mí. Ay, ¿cómo vas a estar dibujando eso? Sos una pendeja, no sé qué. Se agacha a mi altura porque yo estaba sentada en el piso, ya que la mesa en la que estaba dibujando era como una mesa estilo japonés, y me empieza a dar unas pequeñas bofetadas en el rostro. No les puedo decir que me dolían porque no eran cachetadas fuertes, pero me molestaban. Me estaba provocando la minita y le digo, por favor, no lo hagas. Le saqué la mano y lo siguió haciendo. Le volví a sacar la mano y como quería seguir tocándome el rostro, empezamos ahí a forcejear un poco. Chao, me saltó la térmica.
Me levanté y le di un roscón en la cara que, mira, creo que hasta el día de hoy debe acordarse porque le volteé el rostro, quedó tirada en el piso. Y no sé quién quedó más sorprendida, si ella o yo. Le juro que yo jamás le había pegado a alguien en mi vida, era la primera vez. Y la mina se ve que tampoco se lo esperó porque ¿cómo te va a pegar un fan de My Little Pony? Cuestión que Ivana se levanta enardecida, no es para menos, y cuando está a punto de acercárseme a cagarme a piñas, la empleada que les conté que estaba cuidando esa zona no se paró, dijo, ¡ey, no, eso acá no! ¿Con qué eso acá no? Bueno, Antonella y Lu me agarraron de los brazos y me llevaron al baño para que Ivana y yo continuáramos nuestra pelea ahí. Yo estaba llorando y le decía, por favor, Ivana, perdóname, yo no quiero pelear contigo, sos mi amiga. No era mi amiga, pero bueno, yo quería dar lástima para zafar. No querés pelear, pero me diste tremenda trompada, me dice. Le digo, no sé por qué te pegué, yo nunca le había pegado a nadie, vos me estabas molestando. Y las otras dos se ve que se apiadaron, les di lástima o no sé. Le decía, no, ya fue, déjala. Y bueno, no hubo pelea con Ivana tampoco. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Igual la pasé como el orto el resto de la noche, ¿eh? Me quedé con los familiares de Lu y estaba comiéndome más las uñas de los nervios que la comida misma. Después se me acerca la Antonella, que ella la nada que ver, y me dice, ay, deja de comerte las uñas porque se te nota que estás nerviosa. Y sí, ¿qué querés? ¿Que esté tranquila con lo que acaba de pasar? Pero bueno, Ivana obviamente no se iba a tragar esa bronca y al otro día empezó a contarle a todo el secundario lo que había pasado y a decir que yo era una cagona que no quería pelear, que pegaba piñas pero después no me la bancaba para pararme de manos. Y yo tipo, gracias Ivana, mi plan de pasar desapercibida ya se fue a la mierda. Y en base a esta mala fama de cagona que esparció Ivana sobre mí, llega la tercera y penúltima anécdota, y es, creo yo, la que menos sentido tiene. Unos días después de ese suceso, estoy sentada con normalidad en clase y se me acerca un chabón llamado Brian. Era un turro de 2 metros pero con cara de boludón. Tipo, si no fuera por la ropa y por la manera de hablar, ni te dabas cuenta que era un turro. Se me acerca y me dice, entonces sos una cagona, ¿eh? Y yo tipo, arre, eso no son códigos, si soltás un bife tenés que bancarte la pelea, me dice. Y yo ya molesta le digo, mira, ¿sabes qué? Mejor ni te metas porque vos no estabas ahí, como para venir a decirme nada a mí. Nótese que yo ya estaba agarrando como cierta soltura para responder, porque yo qué sé, no solamente el factor adolescencia, que uno se vuelve más impulsivo, sino también eso de que ver tanta violencia y dejar que lo pasen a una por encima, no, la verdad que no. Y en parte también le respondí porque no pensaba que el tipo fuera a hacerme algo, o sea, aunque fuera turro, 1 gramo de caballerosidad iba a tener y no le vas a estar pegando una minita. ¿Adivinaron? Me equivoqué. Brian me agarró del pelo, me dio un par de revoleadas y me tiró al piso. Considerémoslo un karma por lo de Ivana. Me olvidé aclarar que el salón estaba vacío cuando pasó eso, solo estábamos él y yo, porque ya era la hora de salida. Me voy corriendo a mi casa, cagada hasta las patas. Yo no vivía muy lejos, vivía de hecho en la misma cuadra del liceo y justo estaba mi hermana mayor. Ella acababa de llegar de donde estudiaba, que ella estudiaba en la escuela militar, estaba con el uniforme puesto y furiosa me agarra y va conmigo hasta el liceo. No había nadie, ya se había ido todo el mundo. El único que estaba perfectamente colocado para la ocasión, solito e indefenso en el patio, era Brian. Ay, boluda, es él, le digo a mi hermano. Ella se le acerca y le dice re tierna, hola, vos sos Brian. Y él, sí, por. Y mi hermana le dice, la próxima vez que toques a mi hermana, te arranco los huevos. Y al tipo se le afinó la voz y dijo, está bien. Y nos fuimos. Al otro día viene Brian con los amigos y me dice, sí que tu hermana me va a arrancar los huevos, ¿eh? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con los dientes? Claro, cuando están nuestros amigos acompañando, todos somos malos. ¿Quién es el cagón ahora? Pensaba yo. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, mastique. Bien, se viene la última anécdota de bullying y la verdad es que la que más marcada me dejó porque vino de alguien que yo consideraba mi amiga. Además fueron agresiones que perduraron en el tiempo, fueron constantes. Las anteriores solamente habían sido momentos puntuales. Bien, aproximadamente a mitad de ese primer año de secundaria, Lu y yo nos distanciamos. Yo me había quedado sola, sin amigos. Y ahí llega mi ángel salvador de la secundaria llamada Melissa. Ella estaba en mi misma clase, pero jamás habíamos interactuado. Yo solo la reconocía como la chica que le combinaba las medias con la vincha. Es que siempre las llevaba del mismo color. Con Melissa nos hicimos amigas porque en la
clase de computación yo tenía de fondo de pantalla en mi computadora del gobierno un fondo obviamente de My Little Pony. Y yo como que intentaba taparlo para que nadie lo vea y ella lo vio. Y me dijo, ay, no te preocupes, a mí también me gusta. Y mira, el fondo que yo tengo es de este. Y tenía una Hatsune Miku. Imagínense que gracias a Mel es que yo conocí Vocaloid, conocí todo el mundo del anime. Las dos juntas miramos FNAF HS desde sus inicios. Al fin en ese bar de turros había encontrado a alguien como yo. Éramos literalmente las soy como tú eres igual. Y Mel era a su vez amiga de otra chica llamada Abril, que es esta la protagonista de esta historia. En fin, Mel nos presenta a las dos y nos volvemos un grupito de 3. Ay chicos, los famosos grupitos de 3 que nunca salen bien. En general funcionábamos bien como grupo, nos llevábamos muy bien las 3. Teníamos intereses muy parecidos y teníamos el mismo tipo de humor pelotudo, pendejo y nuestros chistes internos. Pero Abril era un poco rara de ratos. A veces estábamos hablando normal, las 3 como siempre, y de la nada ella ponía una cara de ojete y se iba a la mierda. Y no se juntaba con nosotras hasta días después, que volvía como si nada. No nos explicaba qué le había pasado, por qué se fue. Y con Mel quedábamos de cara, no entendíamos qué pasaba y pensábamos, capaz se enojó por algo que dijimos o que dijo alguna. ¿Sabes qué? De ahora en más vamos a ser más atentas con lo que decimos. Dicho y hecho, un día de esos estábamos las 3 hablando de Pokémon, porque a Abril le gustaba mucho. Y pues ella tenía este típico conflicto de no querer ser considerada otaku, porque en ese momento era muy mal visto. Y ella tenía como dos lados, ese lado más infantil que podía compartir con nosotras y hablar de anime y cosas y series y dibujitos, y tenía otro lado más milipili, tipo le gustaba Marama, Rombay y todas esas banditas de esa época que era muy común entre las pili. Pero bueno, yo creo que es algo normal, es la típica crisis de transición, que estás dejando de ser un niño para pasar a ser un adolescente. Estás literalmente entre los 12 y los 13 años, en la preadolescencia. El punto es que ella estaba negada con que Pokémon era un anime, porque ella, ¿cómo va a ver anime? Y decía, no, a mí me gusta Pokémon, pero Pokémon no es un anime. Y nosotras, no, Abril, Pokémon sí es un anime porque es una animación japonesa, o sea... es un anime. Y ella seguía, no. Y buscamos en Google Pokémon y ahí decía clarito, anime. Y ella se reenojó y pasó lo que ya les conté, que era muy repetitivo, pasaba muy seguido. Bueno, vuelve otro día como si nada. Con Mel nos empezamos a dar cuenta que siempre volvía cuando justito tocaba hacer un trabajo grupal. Y a ver, a veces se enojaba por cosas aún más pelotudas todavía. Por ejemplo, ella tenía el pelo afro y a veces, de vez en cuando, lo traía planchado. La primera vez que la vimos con el pelo planchado, las dos le dijimos al unísono, wow, estás hermosa. Y se enojó y se fue sin decir nada. Con Mel hicimos malabares mentales para entender por qué eso la había ofendido. Y llegamos a la conclusión que capaz ella pensó que le decíamos que estaba linda recién cuando tenía el pelo liso, que cuando lo tenía afro no era linda, pero es que simplemente cuando la vimos por primera vez con el pelo liso era diferente. No sé, me parece una reacción natural. ¿Ustedes no le dicen, ay, qué lindo a un amigo cuando trae algo diferente? No significa que no sea linda cuando está igual que siempre. Pero bueno, así y con esas idas y venidas con Abril, las 3 pasamos a segundo año de la secundaria y de nuevo nos tocó en la misma clase. Y el segundo no era diferente, ella seguía haciendo lo mismo. Y a este punto, Amelia y a mí ya nos tenía con los huevos al plato, porque ahora, este año, cuando ella se alejaba de nosotras por enojarse por pelotudeces, se iba con otro grupo de amigas, pero es gracioso porque, de nuevo, cuando había trabajos grupales, volvía con nosotras y es como, a ver, quédate con tus nuevas amigas si tanta bronca nos tenés que cualquier cosa que decimos te va a enojar. Y miren que nosotras tratamos 1000 veces de hablar con ella, con tranquilidad, de preguntarle qué le pasaba, si es que por ahí tenía algún problema, que podía contar con nosotras porque era nuestra amiga, la queríamos. Y ella siempre se negaba, alegando de que no, porque ustedes dos contra mí sola no es justa. Y es como, no te vamos a confrontar, queremos hablar contigo como tus amigas, que nos preocupamos por vos, no queremos que te vayas más, somos un grupo de 3, queremos entenderte y apoyarte. Pero bueno, ella se negaba. Y bueno, no hacía eso de quedarse con su otro grupo de amigas para los trabajos grupales, porque Mel tenía, la verdad es que el mejor promedio de la clase, una chica inteligentísima que se sacaba puros 10s y siempre notas máximas. Y la verdad que hacer equipo con Mel era
era tener una buena nota asegurada. Yo genuinamente hacía equipo con Mel porque era mi amiga. Aún en un contrario caso de que ella no fuese la más inteligente de la clase, yo aún seguiría haciendo equipo con ella. Pero a Abril no. Lo único que le interesaba era la nota. Esto obviamente nos enojó y mucho más a Mel porque estás buscando aprovecharte, estás acercándote nomás por interés. Y bueno, con Mel hablamos y acordamos que la próxima vez que ella se fuera iba a ser la última vez. No íbamos a dejar que volviera a acercarse. Dicho y hecho, se enojó por una pelotudez, volvió a los días porque habían puesto un trabajo grupal y nosotras le dimos la espalda. Ella intentaba acercarse por todos los medios, en la clase, en los recreos, y nosotras simplemente nos alejábamos, sin decir nada. Hay personas que simplemente pierden el derecho al diálogo. Uno ya quiso dialogar con ellos, no quisieron escuchar, bueno, mamita, lo lamento mucho. Igual si ella razonaba un poco, creo que la situación ya hablaba por sí sola. Ella sí podía entender por qué nosotras nos distanciamos, pero nosotras nunca pudimos entender por qué ella se iba. Bueno, Abril se hizo culo y calzón con estas otras 4 chicas. Tan culo y calzón eran que en la secundaria les decían portada de libro de inglés porque eran, esto es horrible, una muy alta, una muy bajita, una linda hegemónica, una gordita y una morocha. Eran unas víboras. Abril les llenó la cabeza en nuestra contra y ahora las 5 nos hacían bullying a nosotras, que solo éramos 2. Se reían de nosotras cuando pasábamos enfrente de ellas, nos sacaban fotos y las editaban, nos pateaban las puertas del baño cuando estábamos haciendo pipí. Una vez yo estaba mirando por la ventana y la más bajita de ese grupo cerró la ventana con fuerza y me aplastó la cara, casi me rompe los lentes. Yo de la bronca que tenía me puse a llorar porque sabía que si yo le hacía algo, la mataba, la liquidaba, porque ella en tamaño era mucho más bajita que yo. Aparte yo ya tenía como prueba de mi fuerza cuando estoy enojada lo que le hice a Ivana y no quería volver a pasar por eso. Me iba a meter en problemas sí o sí si le ponía un dedo encima. Y encima teniendo en cuenta que el sistema anti-bullying de las instituciones es una mierda en general en toda Latinoamérica. O sea, al victimario nunca le hacen nada, pero cuando la víctima se defiende, lo suspenden. Y se burlaban de mí por llorar. Pero de nuevo, yo lloraba por impotencia, porque yo cuando iba a hablar con las autoridades no hacían nada. Hasta mi mamá fue a hablar y ni a ella le dieron bola. Y más se reían, ¿no? Porque claro, la defiende la mamá. Un día con Mel estábamos recargadas en la pared que delimitaba el área del patio y ya del otro lado estaba la vereda y la calle. Era una pared finita de chapa metálica y reja. Y las idiotas salieron y se pusieron a patear del otro lado justo donde nosotras estábamos recargadas. Todo mientras yo estaba al teléfono con mi mamá, mientras ella me contaba que mi abuela acababa de fallecer. Mel, que estaba consolándome, se enojó muchísimo y agarró valentía y les dijo: su abuela acaba de fallecer, déjenla tranquila. Y la más grandota, entre risas, dice: ¿y a mí qué me importa que su abuela haya fallecido? Y bueno, esas agresiones que eran tanto físicas como verbales duraron casi todo el año. Para que tengan una prueba de lo grave que fue todo, Mel terminó yendo al psicólogo. Y bueno, ya para el año siguiente, para tercero, tanto Mel como yo nos cambiamos de secundario, pero no fuimos al mismo, fuimos a diferentes. Seguimos siendo amigas al día de hoy por si se lo preguntan. ¿Qué decirles, chicos? La verdad que me pone muy triste acordarme de eso último. Sé que al principio todo jaja, pero bueno, vieron que hasta ya el tono de voz me cambió. Todavía me cuesta creer que hay gente tan mala y encima gente tan jovencita. ¿Por qué siendo tan joven tenés tanto odio en el corazón? Pero bueno, ya para terminar les digo lo mismo que en el anterior Storytime. Si están sufriendo de bullying o si están siendo testigos, avísenle a un adulto de confianza. Y si sos tú la persona que está haciendo bullying, lávate el ojete. Capaz tener el culo sucio es lo que te genera ese enojo con los demás. Tú quieres que te perregue en lo oscuro, suavecito en la pared. Te vi que tal que me mire y que también que te me tira, porque sale ella transpira cuando le digo mover. A ti te gusta, mami, que yo te cante y te baile. Tú y yo bailando solito todo y tan tarde. Tengo la sazón, flow guayarte pa' que la nena cante, pero con todititos los poderes. A ti te gusta, mami, que yo te cante y te baile. Tú y yo bailando solito.